Apreciado hermano, me da mucho gusto poder saludarte este día, en esta oportunidad, deseando lo mejor para tu vida. Y lo mejor solo te lo da Dios, solo Él te lo puede otorgar. Quiero recordarte entonces el consejo de la palabra de Dios en este mensaje que he titulado ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2. En este capítulo 12, el apóstol Pablo aborda dos temas. Uno de ellos es vida y servicio cristianos y el otro es consagración a Cristo. Los personajes del capítulo son tres: Pablo, Jesucristo, Dios Padre. Ahora, permíteme recordarte esto, que nuestro Dios es un Dios muy práctico y sencillo muchas veces en su mensaje. Desde el punto de vista de Dios, solo hay dos tipos de personas, solo dos. Los que nacen en Cristo, que son los salvos, o los pecadores, los que no se han entregado a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos recuerda que nuestro ADN espiritual está contaminado por el pecado. Eso ya lo has escuchado de mis labios antes, pero es correcto que te lo recuerde en el contexto de lo que quiero compartirte en esta oportunidad. Recuerda, delante de Dios solo hay pecadores y salvos. Yo no sé cuál es tu condición. Si estás viendo este mensaje, escuchando este mensaje, y no tienes una relación personal con Jesucristo, yo espero que a través de lo que voy a compartirte en esta oportunidad, puedas entender, puedas comprender que la paz perfecta de Jesucristo vendrá a tu vida sin importar las circunstancias que estés atravesando, si te entregas a Jesucristo por fe. Ahora, una vez que el creyente se entrega a Jesucristo, que le acepta como Rey y Señor, sucede algo instantáneamente en el momento que le acepta. Y es esto: esta persona, dice la palabra de Dios, que nace de nuevo. Se te da una nueva mente, un nuevo corazón. E instantáneamente tienes la capacidad para principiar a actuar de manera diferente frente a todas las circunstancias de tu vida. ¿Cómo lo haces? Bueno, si aprendes de la palabra de Dios. Conforme te entregas a Jesucristo, aprendes más de su carácter. Si vives sin Jesucristo, la sociedad, las universidades, los medios de comunicación, todos ellos se han agrupado para lavarte el cerebro y para que no pienses, para que pienses únicamente y para que repitas lo que te están enseñando los medios de comunicación. Al venir a Cristo, somos verdaderamente libres. Nuestra mente es liberada para que estudiemos la palabra de Dios, para que cuestionemos las enseñanzas de la palabra de Dios. Dios no tiene temor de que cuestionemos con el deseo de aprender más de Él. De hecho, Él desea que aprendamos más, que cuestionemos y que entendamos su palabra tal y como ha sido escrita. Solo la palabra de Dios te hace verdaderamente libre. Pero una vez que te entregas a Jesucristo, tienes que utilizar tu mente para aprender las cosas correctas de la vida, de tu vida. Y es en ese contexto que debemos de analizar qué hay en nuestra mente. Y mi pregunta a ti es precisamente esa, ¿no? ¿Qué hay en tu mente? Porque si no está tu mente saturada de la palabra de Dios para responder a todas las situaciones de tu vida, entonces algo no está bien. Porque lo que debe haber en tu mente es precisamente
la palabra de Dios manifestada de forma práctica en la forma en que te comportas, en lo que haces de tu vida. Recuerda, si eres hija o hijo de Dios, ya hay un programa divino para tu vida. Tú formas parte esencial del plan de Dios, del plan divino de Dios. Y Él te capacita con dones, como lo hemos compartido en otros mensajes, para que lleves a cabo la parte que te corresponde en el plan de salvación de Dios. Dios quiere utilizarte para su honra y gloria. El trabajo de discipular a otros no está simplemente destinado para los que son pastores o maestros bíblicos o para los evangelistas, es para todos los creyentes. Y tú eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios a través de Jesucristo, tienes también que aprender a utilizar tu mente correctamente. Entonces, ¿qué es lo que debes estar pensando como hijo o hija de Dios, hablando de qué hay en tu mente? En primer lugar, piensa en dedicarle a Dios todo tu ser. Eso es lo que debes de pensar. Piensa en dedicarle a Dios todo tu ser. Yo no sé si te das cuenta que si vienes a Jesucristo, en realidad no tenemos otra opción más que entregarle nuestro ser a Él. Porque eso es lo que hicimos el día que lo aceptamos. Si creímos el mensaje de la palabra de Dios, si creemos el mensaje de la palabra de Dios correctamente, se nos invita a que aceptemos a Jesucristo como Rey y Señor de nuestras vidas. ¿Qué implica eso? Bueno, implica que ahora todo nuestro anhelo, todo nuestro deseo debe ser dedicarnos a Él, literalmente en cuerpo y alma. Y no te confundas. Esto no quiere decir que tú vas a ser un ministro, una ministra o un maestro o evangelista. No, significa que todo el tiempo andas alerta a la señal del Espíritu Santo para que le compartas a otras personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 1, el pasaje dice así, y lo ves en la pantalla, ¿no? Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y algunas palabras las he subrayado en lo que estás viendo en pantalla intencionalmente. La razón por la cual debemos hacer esto es porque hemos experimentado precisamente las misericordias de Dios. ¿Y cuáles deben ser los resultados de esto? Lo vemos en la segunda parte de este versículo. Los resultados son estos, que Dios se complace si ofrecemos un sacrificio vivo y santo. Y en este caso, si nos ofrecemos como un sacrificio vivo y santo a Él. Algunas cosas que llaman la atención de este versículo. En primer lugar, las palabras de Pablo. Les ruego, dice el apóstol Pablo. Son palabras serias, son palabras de humildad. Nuestro servicio debe ser fervoroso y sincero. No debemos servir con tiempo medido o sin fortaleza de ánimo. Debe haber entusiasmo en nuestro servicio a Dios. Debe haber fervor. Cristo tenía gran fervor por el templo. Juan capítulo 2 versículo 17. También nosotros necesitamos entonces un gran fervor por las cosas de Dios para servirle adecuadamente. Dios no desea que le sirvas a regañadientes. Debe haber gozo en servir a Dios. Hay otra cosa muy importante que captamos en este versículo. Dice, por consiguiente, por las misericordias de Dios. La inspiración del servicio. ¿Qué nos inspira a servir? El por consiguiente que aparece en ese versículo, que estás viendo ahí subrayado, por consiguiente al principio del versículo, se refiere
a lo que pasó antes en esta carta a los romanos, porque las misericordias de Dios fueron descritas. Pablo en los capítulos del 1 al 11 resume lo que hizo Dios por un mundo de pecado. La misericordia de Dios al salvarnos debería llevarnos a servirle a Él. Sus grandes misericordias. Jamás nuestro servicio a Dios debe ser impulsado por quizás los trucos que a menudo se utilizan en la iglesia para alcanzar una multitud. Las iglesias modernas a veces tienden a depender demasiado en la preparación de sus programas, queriendo atraer de esa forma a las multitudes. Pero la verdad es muy sencilla. Si la muerte de Jesucristo en el Calvario por ti y por mí no nos motiva a servirle a Él, entonces nada lo va a lograr. Otra cosa que llama la atención: presenten sus cuerpos, es que presentéis vuestros cuerpos. Esto requiere entonces de aún nuestra asistencia a la iglesia. En medio de la pandemia tenemos que buscar, en medio de las pandemias, si aparecen más, tenemos que buscar la oportunidad de presentarnos a la casa de Dios. No puedes decirle a Dios: Dios, tú sabes que estoy presente con mis hermanos en espíritu. No. Tu mayor deseo debe ser estar presente en la casa de Dios, y esa debe ser tu prioridad. Sacrificio vivo. Otra palabra, otras dos palabras que están subrayadas. Sacrificio vivo. Habla de el precio de nuestro servicio a Dios. El servicio tiene un precio y se resume precisamente en sacrificio. En sacrificio vivo. Es decir, que no debe ser un servicio sobrante o un servicio de conveniencia. Voy a servir cuando sea posible, cuando sea conveniente para mí. Servir a Dios requiere mucho sacrificio, pero lo debemos hacer en gratitud a Dios por lo que Él hizo por nosotros. ¿O piensas que Jesucristo no se sacrificó al tratar de obedecer la voluntad de Dios? Se sacrificó. Pero entonces la verdad es esta, que como se requiere sacrificio para servir a Dios, muy pocas personas sirven fielmente a Dios. Esa es la realidad. Ahora, también aparece ahí la palabra santo, hablando del sacrificio. Es una referencia a la pureza de nuestro servicio. Hoy en día nos hemos distanciado de esta calificación, de que nuestro servicio sea santo, pero en realidad todavía continúa vigente en la palabra de Dios. La pureza es un gran requisito para servir a Dios. Dios no quiere siervos o siervas que no hayan sido salvos. Para poder servir a Dios correctamente, necesitamos primeramente ser salvos por la fe en Jesucristo. Y una vez que somos salvos, continuamos siendo regenerados, transformados por su palabra y capacitados para presentar un servicio santo delante de Dios. Somos santificados porque estamos viviendo una vida santa en este mundo de perdición. Mira las palabras aceptable a Dios. Habla del placer que hay por un buen servicio a Dios. Nuestro servicio puede ser aceptable al hombre, pero principalmente debe ser aceptable a Dios. Cuando decides servir, debes hacerlo con un solo propósito: agradar a Dios. Por lo tanto, servimos donde Él desea que sirvamos.
servimos de acuerdo con sus estatutos y con sus preceptos. Esfuérzate, amado hermano y hermana, por ser aceptable a Dios. Si lo haces, eso mejorará en gran medida la calidad de tu servicio. Y por último, en ese versículo 1, nota las palabras que es vuestro culto racional. Y es aquí donde se aplica muy bien el título de mi mensaje. ¿Qué hay en tu mente? Es el título de mi mensaje. ¿Y qué dicen estas palabras? Que es vuestro culto racional. Las calificaciones entonces para el servicio o la adoración que se dan aquí son sencillamente razonables. El resultado de tu adoración debe venir después de que has meditado profundamente en cómo estás sirviendo a Dios. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te motiva a servir a Dios? Dios no quiere que le sirvamos emocionalmente desconectados de un proceso de haber razonado cuál es la forma correcta en que debo de adorar, de servir a Dios. Dios quiere que pensemos, que meditemos en cómo estamos sirviendo a Dios. Recuerda, eso sorprenderá a muchos que ven estas palabras como algo rígido en sus calificaciones para servir. El problema es que nos hemos acostumbrado a servir tan pobremente a Dios que a veces normal se ve especial. Pero no debe ser así. Debemos de dar lo mejor de nosotros en Cristo, para Cristo. En segundo lugar, piensa en lo que debes evitar. ¿Qué debes evitar en cuanto a tu servicio, en cuanto a tu discipulado, en cuanto a tu adoración a Dios? Capítulo 12 de Romanos, versículo 2, la primera parte. Y no os adaptéis a este mundo. Aquí habla precisamente de renovación de la mente. Una manera distinta de pensar. Recuerda que te lo dije al principio. Si no nos programa la palabra de Dios, nos va a programar el mundo. Y el mundo está totalmente equivocado. No te puede programar, no te pueden programar las plataformas sociales, las universidades, las escuelas, los medios de comunicación. Todos ellos forman parte del mundo de pecado si son cosas seculares, si son fuentes seculares. Lo que necesitas es permitir, por así decirlo, ser programado por la palabra de Dios, transformado. Cuando cambiamos la forma en que pensamos, cambiamos la forma en que vivimos. Recuerda eso. Si cambias tu forma de pensar, vas a cambiar tu forma de vivir. El cristiano vive de manera diferente porque piensa de manera diferente. Y esto de cambiar de manera de pensar, de tener una nueva mente en Cristo, es un proceso. Lo tenemos que reconocer que es un proceso. Entonces, el hecho de que Pablo inste a los creyentes a participar en esta renovación de la mente demuestra que no sucede automáticamente cuando venimos a Cristo. De hecho, la persona que acepta a Jesucristo hoy, al siguiente día va automáticamente a actuar como actuaba el día anterior. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente es un proceso. Pero aquí hay algo muy importante. Entre más le dediques tiempo al estudio de la palabra de Dios, el estudio sano de la palabra de Dios, más vas a crecer en tu transformación a la semejanza de Cristo. El Espíritu de Dios viene a residir en ti y en mí
en el momento que le aceptamos, pero Él y solo Él proporciona una nueva orientación a nuestra forma, una nueva orientación a nuestra forma de pensar. Pero nuestra forma de pensar en sí no ha cambiado instantáneamente. ¿Por qué? Porque las rutinas de la antigua manera de vivir no son fáciles de erradicar. No es fácil quitarnos nuestras malas costumbres. Y por malas costumbres me refiero a nuestra vida anterior, sin Cristo. Algunas de nuestras formas de pensar están profundamente arraigadas y no desaparecerán de la noche a la mañana. Muchas personas pueden estar asistiendo por muchos años a la iglesia y aún continúan luchando, batallando contra los hábitos mentales que desarrollaron en su vida antes de Cristo. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo piensas? ¿Cómo razonas? ¿Cómo te expresas? Yo no estoy aquí juzgándote, te estoy preguntando, porque quiero que pienses, me interesa que pienses seriamente en tu relación con Cristo. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano o cristiana y cuáles son tus hábitos? Porque tus hábitos, si tienes mucho tiempo de ser creyente, ya deben de haber cambiado. Tus hábitos deben de reflejar el carácter de Cristo. Y tú dices, pero pastor, es difícil. Sí es difícil. Pero tu vida debe ser totalmente diferente hoy de como fue el año pasado y sucesivamente. Entre más años tienes de ser creyente, más debes de reflejar el carácter de Cristo. Y si no ha sido así, nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde para empezar. Hoy puedes orar en silencio y pedirle perdón a Dios a través de Jesucristo por no estar viviendo la vida que debes estar viviendo, por no estar reflejando su carácter en todos los aspectos de tu vida. Debes cambiar. Te ruego que cambies, usando las palabras de Pablo. Mediante su Espíritu Santo, Dios quiere reprogramar la forma en que pienso, pero debe responder a la obra del Espíritu y participar activamente en el proceso del cambio de tu manera de pensar. Y la pregunta entonces es, ¿con qué estamos alimentando nuestras mentes? La mayoría de cristianos no tienen más remedio que pasar 40 o 50 horas en sus trabajos. Están trabajando en el mundo. Sus pensamientos, sus cerebros están totalmente ocupados con las cosas del mundo. No están pensando en las cosas de Dios. Entonces se requiere un esfuerzo para permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, aún en medio de nuestras actividades que no tienen nada que ver con su reino. Nuestra tarea es cooperar con el Espíritu de Dios, tratando de alimentar nuestras mentes con información que reprograme nuestra forma de pensar de acuerdo con los valores del reino. Entonces, por último, quiero compartirte este pensamiento. Piensa en lo que deseas lograr. ¿Qué deseas lograr en tu vida? ¿Eres hija o hijo de Dios? ¿Qué deseas lograr? Bueno, la segunda parte del versículo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Notas qué manera diferente de usar tu cerebro, de usar tu mente? Todo tu enfoque, todo mi enfoque debe estar en verificar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No solo el día domingo, no solo el día miércoles o jueves que haya un estudio bíblico, todo el tiempo verificando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Él es la prioridad de tu vida?
porque si respondes con un sí, esta es la tarea tuya y la mía. Renovar la mente es entonces, por definición, un proceso interno que dirigirá tu vida para que la vivas de manera agradable a Él. Bueno, la respuesta de Pablo es que Dios está obrando en nosotros, cambiando desde adentro para afuera. Por eso te decía que es un proceso. Y por eso te decía anteriormente también que dependiendo los años que tengas de ser creyente, ya tu vida debe reflejar un crecimiento notable, palpable, en la forma que reaccionas a los eventos de tu vida. El Espíritu Santo nos recuerda lo que es incorrecto a los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo nos capacita para que obedezcamos a Dios y continuemos en este proceso de ser limpios, de desear ser limpios ante Dios. Piensa en lo que deseas lograr en tu vida. Lo esencial es claramente la obra del Espíritu de Dios que cambia la forma en que pensamos, de adentro hacia afuera. Pero ya te lo dije, ¿no? Que debido a que todavía vivimos en un mundo hostil, que le da la espalda a Dios, seguimos siendo propensos tú y yo a interpretar el Espíritu de Dios para nuestra propia ventaja egoísta. Necesitamos entonces mandamientos que nos indiquen cuando hemos mal interpretado el Espíritu Santo de Dios o no interiorizamos sus valores. Tú y yo como creyentes somos guiados por nuestra mente en el proceso de ser renovados para reflejar perfectamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero debido a que ese proceso no será completo en esta vida, todavía necesitamos la guía externa de los mandamientos de Dios. Entonces, es una combinación de los mandamientos de Dios, aparte de nuestra actitud de obediencia constante a todo aquello que no aparece descrito en la Biblia, pero que el Espíritu Santo de Dios nos dice que es incorrecto. Entonces, ¿por qué debemos esforzarnos para lograr en nuestras vidas? Bueno, para vivir vidas que agraden a Dios en obediencia a Jesucristo en todo. Nuestro ser, toda nuestra voluntad debe estar sujeta a la voluntad de Dios y de esa forma nos presentamos delante de Él como un sacrificio que le agrada a Dios. Espero que hayas aprendido estas cosas de la palabra de Dios. De nuevo, si no tienes una relación con Dios, considera aceptar a Jesucristo. Posiblemente Él te está hablando a través de este mensaje. Escucha a Dios. Entrégate a Dios. Pregunta, ¿sientes una fuerte devoción a Dios en tu vida? Porque la siguiente pregunta es igual de importante. ¿En qué inviertes tu tiempo? Tus respuestas entonces a estas dos preguntas pueden determinar la necesidad de cambiar tus prioridades. Hoy es el día en que puedes permitir que el poder de Dios te capacite para abandonar por completo la vida que estás viviendo, dejar tus malos hábitos que ya no corresponden a la vida de un creyente y abandonarte por completo a la transformación de tu vida que el Espíritu Santo quiere ejercer en ti. ¿Cómo lo logras? Bueno, llenando tu calendario de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Ningún creyente, recuerda, ningún creyente puede ser transformado únicamente con lo que aprende a través de un solo mensaje de la palabra de Dios, con lo que aprende a través de la asistencia a la iglesia un día a la semana. La transformación de Dios es continua. Es por eso que continuamente debemos meditar en la palabra de Dios. Y si vamos a aprender de ella,
por medio de un maestro, asegurémonos que nos está compartiendo la sana doctrina de Dios. Mi oración es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si necesitas comunicarte conmigo porque has hecho una decisión personal de aceptar a Jesucristo o porque tienes una pregunta, lo puedes hacer utilizando la información que te estoy compartiendo en pantalla. Te aprecio en el Señor, te amo en Jesucristo, te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima oportunidad.